Bueno, muy bien. La siguiente presentación lleva por título Instrumentación electrónica para sensado remoto, aplicación a variables atmosféricas, y va a ser presentada por el ingeniero Ariel Dalmas Di Giovanni. Él es ingeniero electrónico de la UTN, se desempeña como proyectista asociado en CITEDEF, en el Laboratorio de Técnicas Digitales, y sus áreas principales de trabajo son la instrumentación electrónica y los sistemas embebidos. Además, se desempeña como docente universitario de ingeniería en la Facultad de Ingeniería del Ejército y en la Universidad de Palermo. Los dejo entonces con la presentación del ingeniero Dalmas Di Giovanni. Bueno, muchas gracias por la presentación, Analía. Buenos días para todos. El trabajo que les vengo a presentar es un trabajo que hemos realizado en el Laboratorio de Técnicas Digitales del Departamento de Electrónica Aplicada de CITEDEF. Este trabajo me ha tocado presentarlo a mí, pero es el fruto del trabajo de Daniel Pastafilla, Martín Morales, Adrián Estacul, Sergio Saluzzi y Gerardo García. Sí, es un trabajo realizado por todo el laboratorio, cada cual con su área de expertise correspondiente. Bien, ¿qué es lo que les voy a contar en el día de hoy? Les voy a contar sobre esta iniciativa, ¿sí? Que surgió con una motivación puntual, que algo ya les adelantó Paula en su charla, así que vamos a arrancar desde ahí. Les voy a puntualizar cuáles fueron las necesidades que surgieron de todo esto. Les voy a contar cómo es el concepto de diseño del sistema, cuál fue la prueba de concepto que usamos para fundamentalmente evaluar que este diseño de sistema sea válido y sea consistente y apropiado. Luego los resultados de esta prueba de concepto y finalmente con algunas conclusiones cerraré la charla y algunos comentarios finales. Bueno, Paula ya lo comentó hace un ratito. En las primeras jornadas UNIDEF, nosotros fuimos invitados a dar una serie de charlas sobre trabajos que ya teníamos hechos. Y uno de los trabajos que presentamos fue la instrumentación electrónica para el sensado remoto. Esto remite a un proyecto que tiene más de 10 años en nuestro haber, con una continuidad dada porque los dos entes que lo han utilizado en mayor medida han sido el Servicio Meteorológico y el Servicio de Hidrografía Naval. Y consiste en un sistema que permite colocar a través de la red celular la información de estaciones meteorológicas o mareográficas, dependiendo del caso, en un punto de centralización de información, usando como medio de comunicación la red celular. El día de ayer mi compañero Adrián Estacul presentó a partir de la instrumentación de georrayos otra aplicación de este sistema. Bien, nosotros presentamos este sistema dándole aplicación a lo ya conocido en su momento, pero generó curiosidad y despertó el interés de la gente del DPIN, ¿sí? Donde básicamente tenían un par de cuestiones que solucionar, a los cuales vieron que podríamos nosotros llegar a arribar a partir de nuestras soluciones. Uno era el tema de GLP, ¿sí? Que contó Paula hace un rato, en lo que es la generación de registros, y voy a utilizar una palabra que se usó hace un ratito en una charla anterior: trazabilidad, poder tener registro de los datos históricos, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que planteaba Pablo hace un rato también, el gran problema de cuidar a la cría. Sí, el sistema de calefacción o refrigeración que cuentan hoy día los insectarios fallaba, porque puede haber un imprevisto como algún tipo de corte de luz, alguna avería del sistema propiamente dicho de calefacción. eh, las temperaturas, o sea, las condiciones ambientales de esa cría se iban de lo que es la especificación, incluso corriendo riesgo la mortandad. eh, y el tema era cómo se le avisaba de esto, ¿sí? Cómo se notificaba de esto y cómo se enteraba. Y ustedes saben que habitualmente este tipo de cosas en la práctica ocurren los días donde no hay gente, ¿sí? Pasa un fin de semana largo, pasa un día de fin de semana o un día donde no hay actividad. Y a veces la contramedida para poder tomar una acción correctiva no llegaba hasta el lunes a la mañana y ya era tarde. Entonces, el tema de las alarmas era algo también muy crítico. Dicho esto, lo que terminamos haciendo fue, a partir digamos, este conocimiento mutuo entre grupos en las primeras jornadas UNIDEF, fue sumar, por un lado, las necesidades que tenía el DPIN, por otro lado, nuestra experiencia a lo largo de los años en lo que era instrumentación electrónica, para dar lugar a la conformación de un sistema. Este sistema tenía que tener
cumplir las siguientes necesidades. Una era monitorear temperatura y humedad en cada uno de los sectores o box específicos que se nos indicaron. Por otro lado, generar registros históricos y diarios, o sea, básicamente generar una fuente documental y una opción de poder brindar registros de temperaturas y humedades en cada espacio puntual donde se estaba tomando el registro de la medición. Generar los avisos a partir de un sistema de alarmas, si alguna de estas magnitudes u otra que se estaba tomando en cuenta estaba fuera de los rangos preestablecidos, de forma tal de poder así informarse y tomar una medida en consecuencia. Esto implicaba que el sistema tenía que estar operativo durante todos los días del año, o sea, en el concepto de 24/7, o sea, 24 horas los 7 días de la semana. Y finalmente, tener presente la detección del corte de alimentación, y esto tenía que ver no solamente con las condiciones de temperatura y humedad, sino con prever la salida de funcionamiento de algún tipo de cámara de conservación de ciertos reactivos y demás. Bien, entonces les voy a pasar a contar cuál es el modelo conceptual que elaboramos del sistema. El concepto del sistema, dado que los espacios físicos donde había que hacer las mediciones están físicamente dispersos. Hace un rato Paula nos ilustró con un mapa, con un plano de lo que es el DPIN, con lo cual hay muchos espacios donde hay que tomar medidas y no están físicamente cerca. Estamos hablando de varios metros de distancia. Con lo cual el primer concepto fue tener diferentes instrumentos de medida, ¿sí? Diferentes instrumentos de medida dispuestos en cada punto de medición, cada cual funcionando en forma autónoma, sin interrelación. Esos datos se nucleaban a través de una red local Wi-Fi interna dentro del DPIN u otro sitio, digamos, y eso era todo reunido a través de un servidor, entendiéndose por servidor un conjunto de hardware, digamos, una PC apropiada y un paquete de software. A su vez, se tenía que contar con un espacio para almacenamiento, donde se guarde todos estos registros, un visualizador, una terminal remota para consulta de cuál es el estado del sistema en general, y las alarmas. Para las alarmas planteamos dos escenarios, dos mecanismos de alarma, mejor dicho. Uno que tiene que ver con poder utilizar la red celular utilizando parte del sistema de monitoreo remoto que ya teníamos desarrollado, de forma tal de que a un conjunto de usuarios predeterminados les llegue un mensaje de texto informándole de una anomalía. El otro canal alternativo que planteamos conceptualmente es el correo electrónico, o sea, enviar un correo electrónico de vuelta, una lista de destinatarios preseleccionadas para arribar a esa información de alarma. Entrando un poco en detalle, el instrumento de medida, este nodo IoT que hemos denominado, asociado a las siglas de Internet of Things, ¿sí? Este concepto es un concepto que está muy en boga hoy en día y que tiene que ver con puntualizar desde el punto de vista del usuario los datos que le interesan y no todo lo que está y subyace por debajo. Entonces, este era uno de estos casos donde lo que le interesa al usuario, en este caso al DPIN, es los datos, ¿sí? Las alarmas, esa información, no todo el contexto que lo rodea. Y esto es muy apto para que este sistema se autosoporte y no necesite de un usuario experto que esté todo el día monitoreándolo. El nodo IoT, que es el instrumento de medida, tenía que tener con lógica un sensor de temperatura y humedad, que era uno de los requisitos básicos. Un sensor para poder monitorear la red de 220 y hemos dejado abierta una puerta para colocar otro tipo de sensores a través de interfaces comunes que tiene el dispositivo. A su vez, cuenta con un display para ver localmente información, ¿sí? O sea, lo que podríamos llamar en un golpe de vista, poder ver cómo es que está dentro del insectario este nodo. Cuenta con la opción de poder comandar a distancia salidas del tipo on-off o a relé, de forma tal de poder controlar algún tipo de servomecanismo, algún dispositivo de calefacción, ¿sí? Que aporte a lo que es un futuro control de todo este sistema.
Y finalmente envía dos reportes principales, un reporte que está asociado a las mediciones, lo que nosotros podríamos denominar un reporte periódico, que a un tiempo determinado se informa cuál es la medición. Y reportes de alarmas en el caso de ocurrir este tipo de evento. Todo esto tiene una base fundamentalmente de un sistema embebido y es altamente configurable. Y dentro de los parámetros que le podemos configurar para esta aplicación puntual es el tiempo de reporte, cada cuánto envío esos datos que fui midiendo y cada cuánto los mido, el tipo de alarma, si voy a censar solamente, si voy a, perdón, a informar la alarma, por ejemplo, de temperatura únicamente, puedo inhibir lo que es todo el accionamiento de la alarma de humedad, si no me interesa, y cada cuánto tiempo también se hace las verificaciones de esos parámetros desde el punto de vista de las alarmas. ¿Qué rangos de temperatura? Obviamente esto es necesario fijar rangos de temperatura, de humedad o de otras variables en los cuales voy a estar circunscripto para poder informar así las alarmas. Tiene un proceso de calibración ya previsto, de forma tal que estos sensores se puedan calibrar a través de una intercomparación o una calibración formal y que no sea necesario tener que abrir el equipo para ajustar estos parámetros. Entonces hay una opción de ajuste a través de una curva de primer orden para ajustar la calibración de estos sensores. Y finalmente, todos estos parámetros se actualizan en forma remota. O sea, a través de la misma red de Wi-Fi se pueden actualizar, entonces no es necesario hacer un desmonte del equipo y demás. Simplemente a través de lo que es la parte del servidor se puede administrar. El servidor, casualmente, es el mandamás, y recuerden que acá hablamos de servidor no solo como un hardware, sino hablamos también de hardware más un paquete de software, nos va a dar la opción de poder administrar la base de datos. Todos estos datos se guardan en una base de datos. Esto facilita mucho lo que tiene que ver con la generación de informes y cómo puedan ir mutando esta generación de informes y la información que se pueda extraer. Por otro lado, en el servidor está esta interfaz de usuario que nos va a permitir monitorear todo el sistema. Es el encargado de comunicar finalmente las alarmas. Eso lo voy a explicar en unos minutitos. Cómo es este mecanismo de alarma y por qué el que toma la decisión final de la información, de enviar la información, es el servidor. Y finalmente es el gran administrador de todo el sistema, ¿sí? Es el que nos permite a través de una interfaz gráfica poder darle los parámetros de configuración a cada nodo IoT instalado. El sistema de alarma funciona de la siguiente forma y tiene tres estadios diferentes. Por un lado, el evento ocurre en el instrumento de medida, en el nodo IoT. El nodo IoT es el que obtiene el dato y se da cuenta de que no fuimos de rango, digámoslo así, coloquialmente. Pero primero lo que hace es chequea. Por eso acá hay un relojito muy bonito. Espera un ratito, que ese parámetro también es configurable, y vuelve a verificar si realmente ese parámetro se mantuvo estable y fuera de los rangos preestablecidos. De ser así, genera el reporte hacia el servidor. Ahora, perdón, me apoyé mal. ¿Qué ocurre? En el servidor, ese mensaje es recibido. Lo que va a ocurrir es que el mecanismo de alarma, una vez disparado en el nodo IoT, va a informarlo cada un tiempo periódico, ¿sí? Pero el servidor va a tener internamente configurado si tiene que enviar el mensaje o no. Puede ser que quiera ignorar de esa fuente de información esa alarma, entonces no lo envía. La otra cuestión que puede haber es que el servidor va a tener un propio parámetro que es cada cuánto voy a hacer el reenvío de la información de persistir ese evento de alarma. Eso básicamente es para no enviarle al usuario permanentemente o con un tiempo sumamente corto una información que ya le llegó y que no le está dando simplemente el tiempo de trasladarse y tomar la medida adecuada para solucionar el problema. Entonces es el servidor el que termina tomando la decisión final de cuándo le envía al usuario la información. Finalmente, dependiendo del medio de comunicación de alarma elegido, va a llegar a través de un correo electrónico o un SMS. Y por otro lado, hay dos tipos de alarma. Uno es se activó la alarma. La otra alarma es se canceló la alarma. O sea, si el nodo IoT detecta que por algún motivo puntual los parámetros volvieron a estar dentro de esos rangos predeterminados y correctos, va a avisar a todo el sistema que se canceló la alarma y de esa manera el usuario se entera que puede quedarse todavía esperando y que no hace falta que se dirija al sitio. Obviamente esa decisión final va a quedar en el usuario. Bien, finalmente, y un poco más metiéndonos en lo que es nuestra área, tiene que ver con cuáles fueron las consideraciones que nosotros pusimos de base
del punto de vista del desarrollo. Yo ya mencioné que el nodo IoT está basado en un sistema embebido, por ende hay firmware, por ende hay un código involucrado en esto, y lo mismo el software. Entonces nosotros mantuvimos lo que son nuestros principios aplicados en otros proyectos, algo que manejamos en el laboratorio, y tiene que ver con un diseño jerárquico orientado a funcionalidades. Eso nos permite establecer diferentes módulos funcionales. Lo que permite también es escalar y tomar de otros proyectos aquellas cosas que son necesarias para este tipo de iniciativas y escalarlo en mayor o menor medida según la necesidad. Y finalmente la reutilización, esto de lo que hice para esta iniciativa lo puedo aplicar en lo otro porque la funcionalidad que resuelve es la misma. Este tipo también de metodología lo que nos permite es hacer test unitarios para poder detectar a nivel bloque los diferentes errores o bugs que aparezcan, ¿sí?, en forma temprana. Y esto está asociado obviamente a una verificación a nivel modular y funcional en forma de lo que se denomina un sentido inverso de, digamos, de aglutinamiento de bloques y de unificación jerárquico inverso, ¿sí? Bien, todo esto era un montón y nosotros lo primero que planteamos fue vamos a hacer una prueba de concepto de esto. Con lo cual, lo que pretendíamos validar de esta prueba de concepto era, primero, el concepto de este sistema, ¿sí? Por otro lado, que el prototipo nodo IoT esté dentro de los parámetros y cumpla los requisitos que se habían impuesto para él. Que el mecanismo de alarma funcione y sea adecuado para lo que el usuario quería. La fiabilidad, esto quiere decir que el sistema responda en tiempo y forma cuando era necesario. O sea, el evento de alarma no sabemos cuándo puede llegar, pero que si el sistema está operativo y corriendo, responda adecuadamente cuando le es requerido. Y finalmente, evaluar la satisfacción del usuario, ¿sí? Y esto lo voy a dejar un poquitito al margen sobre el comentario final de mi charla. Entonces, de este sistema grande, que fue el diagramita que mostré hace un rato, pasamos a un esquema reducido, que es lo que hoy en día está todavía bajo ensayo, y sobre la base sobre la que hemos evaluado todo esto. Por un lado tenemos un solo nodo IoT como prototipo instalado en un box de chinches en el DPIN. Hemos utilizado la propia red local Wi-Fi que dispone hoy en día el departamento. Hemos utilizado una PC de escritorio como servidor con las distintas aplicaciones. Y hemos reducido lo que es el mecanismo de alarmas, ¿sí?, a un solo canal, únicamente utilizando lo que era bien conocido por nosotros que tenía que ver con la red celular, ¿sí? Si bien acá figura GPRS, esto está ya adecuado a las tecnologías nuevas de 2G, 3G y demás. Bien, esta es la vista del prototipo final, esto es donde está instalado. Aquí se puede apreciar el display con alguna cierta información. Esta es la aplicación de software que ha quedado. Ustedes me podrán decir, bueno, pero hay más de un box. Sí, esto tiene que ver con una prueba que hemos hecho de estrés y me pareció mucho más ilustrativa mostrarles diferentes boxes en operación, a pesar de que algunos son virtuales, pero que permite identificar cada uno de estos cuadrados grandes, representa uno de los boxes donde está esto operativo, ¿sí? Vendría a ser como la representación virtualizada del instrumento de medida. Se puede observar a su vez eh, la indicación de que hay una alarma activa en el caso de un box, cuándo fue el último reporte. Esto permite observar en tiempo real el estado de todo el sistema, ¿sí? Este famoso monitor de visualización. Por otro lado, me permite obtener ciertos registros de informe y el panel de configuración me permite configurar todos los parámetros que hemos dicho. Algún que otro nombre adicional, poder configurar las alarmas que van a estar activas, ¿sí?, y cuáles no quiero que estén activas, poder configurar los diferentes rangos de temperatura y humedad donde quiero que opere adecuadamente el equipo y los parámetros de calibración que hemos mencionado. Bien, resultados de toda esta prueba. La operación de todo esto la hemos verificado y fue una operación continua durante más de 6 meses, ¿sí? La duración incluso se vio afectada por cambios en lo que es la alimentación, cortes de luz que hicieron que las pruebas se tengan que reiniciar, ¿sí? Por otro lado, la generación de alarmas fue satisfactoria, sin embargo hemos detectado que a partir de problemas típicos de no entrega de la red celular
o problemas en lo que es el mantenimiento de todo enlace celular que está asociado a el mantenimiento del crédito del chip y demás, en algunos casos no fue satisfactorio del todo, o sea, no llegó la información adecuadamente. Motivo por el cual una de las cosas detectadas es se necesita redundancia, o sea, ese canal que hemos previsto en el diseño conceptual a través del correo electrónico es necesario que exista para garantizar la entrega de los mensajes de alarma. La satisfacción y el feedback que hemos obtenido del usuario ha sido muy alta, se han quedado muy conformes, y los registros que hemos generado a priori, como informes que se necesitan, también fueron satisfactorios. Como trabajo futuro, bueno, tenemos un poco también, ya lo adelantaba Pablo en su charla, la intención de que esto se pueda implementar en forma completa para poder seguir en esta colaboración con el grupo del DPIN y darles también solución a todas las necesidades ya expuestas anteriormente. La redundancia del sistema por email creo que es necesaria a partir de estos últimos comentarios. El soporte de energía es necesario, o sea, necesitamos tener un soporte de energía no solo para el servidor, sino también para aquellos nodos que van a censar específicamente la red de 220. En el caso de una caída de la red, hoy en día los nodos no tienen soporte de energía, con lo cual sería inocua su operación si no lo tiene, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver con que estaba ya previsto en la prueba de conceptos que esto no fuese así. Para ir cerrando. Por un lado, algunas conclusiones propias del trabajo. Se validaron los módulos de base de todo este sistema y el diseño conceptual, algo muy importante. O sea, se pudo verificar todo esto que era muy importante. Y esto nos genera una base para poder después escalar al sistema completo, una base muy sólida. Se generó un prototipo de nodo de IoT, esto también es desde el punto de vista de lo que es desarrollo de hardware, es un punto y un estadio importante. Y al igual que el software, hay todo un montón de cosas del software ya desarrolladas, ya hechas, ya probadas, ya evaluadas, y esto de vuelta da una buena base sólida para lo que puede seguir. Una conclusión más amplia. Le dimos solución a algo que necesitaba el DPIN. Eso es algo que parece una verdad de perogrullo, pero que es muy importante. ¿Sí? Nosotros comenzamos esto para dar una solución y se la hemos podido dar. A nivel laboratorio nos ha permitido expandir nuestro mundo de instrumentación electrónica hacia el mundo de los IoT, que es algo muy en boga actualmente, con lo cual nos permitió abrir ese abanico de soluciones y de posibilidades a todo esto. El sistema este no es restrictivo únicamente a las necesidades del DPIN, es un sistema que puede ser ampliamente modificado, puede ser adecuado a otras necesidades, sin un costo muy elevado desde el punto de vista de I+D. Nosotros hemos hecho todo el desarrollo de las distintas partes, con lo cual la modificación de estas partes, la adecuación, no es un impedimento donde haya que ir y buscar a un tercero afuera que nos dé una parte como solución en mano. No, esto es todo desarrollo completamente nuestro al respecto. Y finalmente, destacar que este trabajo que estoy presentando yo es un caso de éxito de la sinergia entre dos laboratorios. ¿Sí? El hecho de que a nivel jornadas nos hayan invitado en la primera jornada a participar y hoy en día ya nos hayan permitido a grupos que no pertenecemos directamente a la UNIDEF participar de estas jornadas activamente, es algo que es muy necesario y que fomenta mucho el trabajo interdisciplinario dentro, en este caso voy a pararme dentro de CITEDEF, que es de donde pertenezco. Por otro lado, comentar que los dos grupos, tanto el DPIN como el Laboratorio de Técnicas Digitales, tenemos formaciones de base muy diferentes. Y fue algo muy interesante y muy enriquecedor a nivel profesional el poder establecer un lenguaje común y poder arribar a soluciones de este estilo viniendo de mundos muy disyuntos y poder comprendernos y entendernos en la elaboración de las bases y las necesidades mutuas de todo esto. Así que ojalá esto pueda continuar. Finalmente, y no me quiero extender más porque me pasé unos minutos, agradecer al Laboratorio de Ensayos de Seguridad Eléctrica de CITEDEF, que nos facilitó sus instalaciones para poder hacer las primeras intercomparaciones de estos sensores. Antes de instalarlos nosotros, siguiendo un poco la idea de hacer las cosas bien, como se hablaba hace un ratito,
previamente lo que hicimos fue intercomparar esos sensores y verificar que diga lo que el fabricante nos especificaba y ver que estuviesen dentro de los rangos adecuados para hacer la prueba de concepto. Agradecer a todo el personal de IPEIN porque fuimos muy bien recibidos. En particular, por ahí con los que más trabajamos fueron con Paula González, con Laura Harburger, con Claudia Bacena y con Fernando Ajenjo. Agradecerles por la comprensión y por siempre estar dispuestos también a escuchar nuestras ideas un poco diferentes de su mundo, pero que fueron muy bien recibidas y se generó un clima muy ameno de trabajo. Y el último agradecimiento es a Sebastián Álvarez. Sebastián era un compañero nuestro del laboratorio que el año pasado decidió dejar CITEDEF, pero es el gran responsable del software, tanto no solo en el hacer, sino también en los conceptos que brindó al software y demás. Así que el agradecimiento a él porque no estaríamos hablando de esto si él no hubiese participado activamente de esta iniciativa. Así que bueno, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muy bien, muchas gracias Ariel. Muy clara la presentación. Vamos ahora entonces a las preguntas del chat. La primera dice, ¿cómo se comunican los sensores de los distintos sectores ante la caída del Wi-Fi? Bien, bien. Bueno, sí, eso es parte de lo que va a tener que tener el soporte de energía. Yo hablé del servidor, pero en realidad el sistema de red va a tener que estar asociado a esa fuente de mantenimiento y sostenimiento de energía, obviamente temporal. No sería la idea poner vamos a decir, un sistema de alimentación de 220 paralelo, como podemos pensar en un grupo electrógeno y demás, pero estamos pensando en un UPS que dé la chance de reportar la anomalía y obviamente que informe para que alguien se traslade a observar y manualmente restablecer la situación, ¿sí? Pero sí, por ahí lo pasé por alto, pero sí va a estar asociado a lo que es la topología de la red Wi-Fi, el soporte de energía. Bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo implementan el envío de una SMS? Bueno, eso tiene que ver con el nodo celular que nosotros colocamos que se conecta directamente al servidor, ¿sí? A ver, voy a volver a una diapositiva por ahí con algún diagramita que me ayude un poquito. A ver, esperemos un cachito. Ahí estamos. Bueno, a ver, aguarden un segundito. Vamos a leer acá el esquemita este que es el que ayuda. Bueno, acá hay un nodo físicamente. Este nodo lo que tiene es un puerto serie vincular que lo que envía es la orden de que desde acá se envíe a una cierta cantidad de destinatarios, hablemos claro, números celulares, teléfonos, que le pasa el servidor al nodo para que le envíe un cierto mensaje predeterminado o preformateado, ¿sí? En este caso, particularmente, el mensaje es ocurrió una alarma de tal tipo, ¿sí? Por ejemplo, alarma de temperatura, 28 grados, box de chinches, por ejemplo. Eso es un formato determinado. Y eso se envía a una lista de destinatarios. Entonces, este nodo GPRS, que es un sistema embebido que cuenta con un módem celular, de similares características a lo que cualquiera tiene integrado en su smartphone, esto es parte nodo, del sistema este de monitoreo remoto que yo comentaba que usa el servicio meteorológico o el servicio de geografía naval o lo que presentó ayer incluso Adrián en lo de georrayos, perdón. Nos permite enviar en este caso un mensaje de texto, se puede mandar un paquete de otra característica, pero nosotros lo hemos utilizado únicamente para enviar un mensaje de texto a estos celulares prefijados, ¿sí? No sé si eso contesta la pregunta. Bien, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿tienen pensado hacer un almacenamiento de los datos para llevar un control a largo plazo? En realidad, hoy, como está conceptualizado el sistema, la respuesta es sí, ¿sí? Por eso hemos puesto una base de datos también, porque lo que permite es manejar en forma mucho más cómoda o escalar en forma mucho más cómoda lo que es el almacenamiento de datos. La realidad es que ahí estamos un poco sujetos también a la necesidad de cada usuario puntual. O sea, nosotros no vamos a determinar si esto se almacena por 1 año, 2 años, 10 años. Eso ya va a quedar un poco, en este caso puntual, en la necesidad, y voy a volver a hablar de, digamos, de la necesidad del DPIN. Pero
el sistema tiene el soporte suficiente para poder almacenar tanto como uno quiere hacer crecer la base de datos. La ventaja de guardar una base de datos, repito, es que en el caso de querer incorporar nuevos datos, nuevas informaciones, es mucho más fácil el escalado tanto del software que administra esa base de datos como de la base de datos en sí misma. Eso lo que le da es bastante más portabilidad al sistema en todo su conjunto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. No tenemos más preguntas. Lo que tenés son muchas felicitaciones en el chat. Si querés Bueno, después ahora, pasar ahora a los verlas. miro, ahora los miro. Bueno, muy bien. Y entonces ahora los dejo con la Muchas gracias. doctora Laura Harburger, quien es la que va a realizar el cierre de estas jornadas. Muchas gracias a todos.